Hola, hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos a seguir alabando al Señor en esta tarde con todo lo que dice su palabra, que todo lo que respira, alaba al Señor. ¿Y por qué digo que vamos a seguir alabándole al Señor? Porque desde que nos levantamos estamos alabando al Señor, porque lo alabamos a través de toda nuestra conducta. Y por eso hoy vamos a seguir siendo llenos del Espíritu Santo, como todos los días Él nos pide, para que podamos tener ese dominio propio, ese carácter de Cristo. Y lo más importante que siempre les digo es que en un servicio, en un culto, es alabar a Dios. Y alabar a Dios es a través de la música, a través de testimonios, a través de escuchar su palabra, a través de ver la naturaleza. Es decir, es agradecerle por la vida nueva que nos ha dado en este día y todos los días. Por eso todo lo que hacemos en un servicio, en un culto, no es algo meramente religioso. Por eso Él dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y por eso vamos a pedir su dirección, como siempre hacemos, la dirección de su Santo Espíritu, para que pues sea Él el que nos guíe a toda verdad, que Él sea el que tome el control de nuestras vidas en este preciso instante, y también para que todo lo que hagamos sea agradable para Él y edificante para nosotros, claro. Entonces vamos a orar y vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos guíe en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tarde. Gracias porque tarde acá y en otros lugares, en otros países, es de mañana todavía, pero bueno, Señor, sabemos que en todo tiempo te alabamos, te adoramos, Señor. Oh Dios, queremos la dirección de tu Santo Espíritu en esta tarde. Que seas tú glorificándote en esta tarde, Señor, en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, santificándonos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Oh Padre Celestial, te pedimos por todas las personas que están viendo la transmisión en ese momento, Señor, y aún los que no, Señor, que seas tú bendiciendo a cada persona, a cada familia, Padre de la Gloria, y que podamos seguir creciendo hasta la estatura de Jesucristo. Señor, que nuestros corazones sean como el de un niño, oh Dios, como el de un niño, como el de una niña, es decir, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón dócil, para que tu Santo Espíritu, Señor, sea moviéndose con libertad en nuestros corazones, Señor, y haciendo la obra por la cual tú, oh Dios, lo enviaste para seguir el trabajo de Jesucristo, Señor, y como siempre, para perfeccionarnos a los santos, oh Dios. Oh Padre Celestial, y llenarnos de tantas cualidades y virtudes que necesitamos del carácter de Cristo en nuestro carácter. Oh Padre Celestial. Oh Dios, queremos que tu presencia, Señor, sea notoria en esta tarde, en esta casa, en esta reunión. Oh Padre del cielo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y que seas tú, Señor, obrando con poder y autoridad. Tu palabra dice que ante tu presencia los enemigos huyen, Señor. Y sabemos que cuando invocamos tu presencia, así como un niño cuando está en peligro y clama a su padre y lo llama a su padre y su padre viene en camino, de las personas, los enemigos, los adversarios huyen, Señor. Padre, asimismo, Señor, clamamos delante de ti, oh Dios, y te pedimos que seas tú presente en este lugar, en esta reunión, porque así sabemos que todas aquellas cosas negativas, aquellas cosas que son contrarias a ti, Señor, tienen que huir en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Y por eso, oh Dios, en esta hora declaramos inoperante toda obra del enemigo sobre este lugar, sobre nuestras vidas, sobre esta reunión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y llevamos cautivo ahora mismo, Señor, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque sabemos que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Jesucristo, oh Dios, para derribar fortalezas, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor. Oh, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, y gracias porque siempre, oh Dios, puedo decir esto que realmente es una realidad, que solo tú nos das paz en medio de la tormenta y nos das gozo en medio de la prueba, Señor. Y por eso, gracias por esa presencia que siempre está con nosotros, tu presencia, y siempre nos acompaña, Señor. Y no simplemente en ese momento, sino todo el tiempo, Señor. Por eso te pedimos que te glorifiques en esta hora y que seas tú glorificándote también en esta reunión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te damos
Muchas gracias, Padre Santo. Seguimos glorificando tu nombre como tú te lo mereces, Padre. En esos momentos, Señor, oh Dios mío, vamos a adorarte, Señor. Y te decimos en esta hora, Padre, Sí, Señor. al contemplar tu rostro en la cruz, porque sabemos el precio que tú has pagado, Señor, por nosotros, Señor. Por eso, Señor, oh Dios mío, venimos, Señor, en tu presencia, Señor, Sí, Señor, con ese Padre Santo. himno, con esos cantos, Señor, oh Dios mío, y te pedimos que suban, Señor, a tu trono, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, tu amor derramaste todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida a aceptar. Solo quiero decirte lo que siento ahora, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que pienso ahora, postrado a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Seguimos estando en tu presencia. Sí, Señor, Padre Santo, gracias. Y te decimos en esta hora, Señor, que te sigas moviendo, Señor. Padre, muévete en medio de tu pueblo, Señor, oh Dios mío. Sabemos que tú eres un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, Padre. Sí, y donde tú estás hay libertad, Padre. Sí, Señor. Por eso te decimos en esta hora que tú te mueves Sí, con Señor, libertad, Padre Santo, Señor. en el nombre de Jesucristo. Porque tú sabes hacerlo, Padre Santo. Sí, Señor. Porque en ti, Señor, hay libertad, En Padre. el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Santo, Señor. Gracias, Jesús. Muévete el estante de mi ser. Únete al río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoque que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria.
derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama su gloria, derrama tu gloria, vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, atrápame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Gracias, Jesús. Oh Dios, tú eres Espíritu, Señor. Sí, Señor, gracias, te damos, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar, Señor. Aleluya, Señor. Y eso, Señor, te alabamos, Señor, con esta libertad, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Y le decimos en esta hora que el Espíritu de Dios, que se mueve, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí el vengar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús porque sabemos que tú siempre estás trabajando en nuestros corazones, Señor. Porque tú que comenzaste la buena obra en nosotros, sabemos que la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque podemos alabarte por medio de la música, por medio de las canciones. Oh Dios, gracias porque podemos alabarte por medio de tantas cosas que
que tú nos has permitido, Señor. Gracias porque sabemos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Señor, y tú nos has traído para tener libertad, oh Dios, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Gracias porque solo tú lo puedes hacer en cada uno de nosotros, Señor. Sigue guiándonos en esta tarde y sigue glorificándote en este día, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí y poder compartir contigo, Señor, poder tener esa relación, oh Dios, de Padre e Hijo, oh Dios, esa relación, Señor, de iglesia, oh Dios, de iglesia como somos, oh Dios, como somos los santos, los que nos has apartado para tu gloria y para tu honra, Señor. Somos apartados para ti, Señor, para que tú sigas tu obra perfecta en nosotros, Señor. Gracias porque estamos dispuestos y que tu Santo Espíritu siga llenándonos e inundándonos, oh Dios, de tus virtudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hay muchas situaciones que nosotros como personas, y hablamos de iglesia, hablamos de individuos, hablamos de mujeres, hablamos de hombres, cosas por las cuales cada día nosotros estamos luchando. Yo sé que cada uno de nosotros luchamos con algo interno, con cosas que nos pasaron en la infancia, situaciones traumáticas y bueno, tantas cosas que nosotros manejamos, sentimientos que no podemos controlar, iras descontroladas, prácticamente falta de autoestima, bueno, tantas cosas que muchas veces nos impiden en la vida, por todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, controlar. Y yo sé que esto es algo general. Ninguno de nosotros podemos decir que no nos ha sucedido o que aún lo estamos luchando con una área de nuestra vida que no podemos controlar. Y sé que hay muchas que no podemos controlar. Yo quiero hablarles en esta tarde de algo muy importante. Y es una de las emociones que es particular en todos los seres humanos. Es particular en los niños, en los adultos, en los adolescentes, en todas las personas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál sería ese tipo de emoción? Pero sí, en los cristianos también. ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones muy facilistas que decimos cuando somos cristianos, que decimos, no, es que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, dice una canción. Y resulta que si yo observo a Jesucristo, Jesucristo estuvo triste. Él estuvo en Getsemaní y dijo, estoy triste, estoy angustiado. Entonces, siempre hablamos de cosas y resulta que queremos arreglar los problemas de una manera facilista. Y sucede mucho en nuestro campo cristiano. Y eso nos ha llevado a tener muchos problemas reprimidos, problemas no resueltos, y pasan los años y seguimos en la iglesia y seguimos yendo, viniendo, haciendo de todo, pero no hay cambio en nuestras vidas. Seguimos con esa situación y es como un círculo vicioso. No sé si de pronto te has sentido así, y yo me he sentido así muchas veces, y son cosas por las cuales siempre tenemos que estar luchando. Pero bueno, uno de esos sentimientos que nosotros tenemos que prácticamente vencer, digámoslo así, no quiere decir que lo podemos anular del todo, no, porque las emociones siempre van a estar con nosotros, eso es algo natural en nosotros. Pero una de las cosas que han afectado a lo largo de la vida del ser humano, que nos llevan a muchas situaciones, es la depresión. Yo sé que tú has tenido depresión. He oído cristianos que dicen, no, yo nunca soy deprimido. Resulta que eso es mentira. ¿Por qué? Porque está comprobado que nosotros, todos los seres humanos, siempre estamos expuestos a la depresión. Precisamente, yo quiero leerles un texto allí en Génesis capítulo 4, versículo 5. Miren lo que dice en Génesis capítulo 4, versículo 5. Es un hecho histórico, es un relato prácticamente muy conocido, pero que no hemos extraído algo interesante de ese relato. Es algo que vamos a extraer allí acerca del tema de hoy, cómo vencer la depresión. Y aquí vamos a extraer algunos elementos muy importantes que nos van a ayudar a saber
cómo vencer la depresión en el hogar, en la familia, en los niños, en nuestra vida cotidiana. Y yo sé que no vamos a resolverlo todo aquí, pero yo sé que Dios tiene respuestas para que podamos vencer cada vez que se presente la depresión en nuestras vidas. ¿Qué dice Génesis capítulo 4, versículo 5? Amén. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Sigamos leyendo, por favor. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Sí. ¿Seguimos? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. Entonces, miren cómo allí vamos a extraer unos elementos muy importantes para saber nosotros cómo vencer la depresión. La parte muy interesante allí es: pero no miró con agrado Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó ¿qué? Su semblante. Hay muchas cosas que hacen decaer nuestro semblante, pero antes de extraer esos elementos muy importantes para saber cómo vencer la depresión, vamos a ver qué es la depresión, ¿sí? ¿Qué es la depresión? Yo sé que muchas veces no identificamos esos sentimientos que hay en nuestra vida. A veces no nos acostumbramos tanto a esas emociones que no sabemos cómo identificarlas. Y la depresión es un estado de ánimo. Es decir, pongan mucho cuidado, la depresión es un estado de ánimo. La pregunta es: ¿cuál es mi estado de ánimo hoy? Hay veces nuestro estado de ánimo cuando amanece el día de pronto sea malhumorado, ¿verdad? O un estado de ánimo depresivo, angustiado, preocupado. Es decir, son estados de ánimo, y la depresión es un estado de ánimo que muchas personas ni alcanzan a identificar de que están deprimidos. Entonces, miren que es un estado de ánimo que comporta una disminución del tono psíquico y la actividad física e intelectual. Miren la depresión lo que hace. Ese estado de ánimo, que es la depresión, hace una disminución del tono psíquico, tiene que ver con nuestra mente, que nos pone a pensar tantas cosas, nos pone a aglomerar tantas cosas en nuestra mente, que eso hace que disminuya el tono psíquico y la actividad física e intelectual, que no te deja pensar ni razonar realmente como uno debe hacerlo de manera natural. Y que va acompañada de ¿qué? De tristeza. Hay veces nos levantamos con una tristeza profunda y no sabemos por qué está pasando eso, por qué me siento así, por qué esa tristeza tan profunda. ¿Sí? Por eso entendemos que el concepto tono psíquico, escuchen muy bien, como el conjunto de actividades psíquicas del individuo, es decir, mente, emociones y evolución. Entonces nosotros tenemos una mente, tenemos un consciente, un inconsciente, tenemos una mente analítica. Todas esas cosas muchas veces no las conocemos porque obviamente eso es algo real que está en nuestro cerebro, así nos creó Dios, y eso es algo real, eso no es un invento. Esas son cosas que tenemos en nuestro cerebro, y la depresión causa esas disminuciones en nosotros y esa tristeza profunda. Entonces, para efectos de una mejor comprensión del problema, usaremos más bien el término reacción depresiva. Reacciones depresivas que nosotros siempre tenemos y no nos damos cuenta, la cual presenta ciertos síntomas. Vamos a ver esos ciertos síntomas porque debemos saber realmente qué es la depresión para que tú sepas cuándo estés deprimido. Porque es lo importante, hay que saber, porque si no, no voy a poder atacar esa depresión. Entonces, los síntomas serían sentimiento de falta de autovalía,
¿sí? Decaimiento, angustia, ¿sí? Uno se levanta como que o por las situaciones, los problemas, se levanta como una persona indigna, no, y no puedo seguir, yo soy torpe, ¿sí? Yo soy esto, y empezamos con una serie de situaciones, son reacciones depresivas, ¿sí? Conceptos de, digamos, pesimistas de la vida, angustia, personas que empiezan a tener unas reacciones como que la vida no tiene sentido. Ya no, ¿para qué hoy levantarme? De pronto hago la comida, hago el almuerzo, pero no hay esa actitud positiva, sino una actitud pesimista. Y todo es pesimismo, todo es negativo. Precisamente esos son síntomas. Vulnerabilidad. Todo puede ser amenazante. Es decir, esa persona es reactiva. Todo le amenaza. ¿Sí? Le amenaza al esposo, el hijo, una circunstancia, todo es amenazante y está uno a la defensiva muchas veces. Entonces son tipos de sentimientos y reacciones que vienen en la depresión, sentimientos de incompetencia y fatalidad. Precisamente, no, yo soy incompetente, yo estoy fatal, y empezamos a tener una cierta de sentimientos y reacciones. Siente que es indigno de ser amado y respetado por los demás. Esos son algunos síntomas que vienen cuando hay una reacción depresiva. Las formas más graves pueden llevar a muchas personas, aunque no lo crean, al suicidio. Y no se dan cuenta muchas veces. Muchos cristianos dicen y siguen la fatalidad y siguen la mentira de decir que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y resulta que muchas veces reprimimos muchas cosas y realmente mostramos otra cara a las personas y resulta que estamos en una tristeza profunda y estamos pasando por unos estados depresivos que no queremos mostrar a las personas y no buscamos ayuda, ¿sí? Entonces las formas más graves pueden llevar a muchas personas ¿a qué? Al suicidio. Y por eso generalmente todos pasamos por breves etapas en que se manifiestan algunos de estos síntomas. Es decir, pero al mejorar las cosas depresivas van saliendo. Es decir, no todas las personas se sumen en la depresión, sino que eso va saliendo. Por eso, el caso de creyentes, se agregan otros elementos a lo anterior. En el caso de los creyentes, es decir, se agregan angustia por actos cometidos en el pasado. ¿Sí? Hay personas que ya son cristianos, Dios los ha perdonado, pero aún siguen cargando con ese pecado anterior del pasado, siguen flagelándose, siguen prácticamente autodestruyéndose, siguen prácticamente teniendo unas reacciones como de culpabilidad y no entienden de que Dios ya los ha perdonado, pero aún siguen castigándose a sí mismos, desarrollan culpabilidad frente al mismo y ante Dios y creen merecer el castigo. Hay cristianos que no se sienten perdonados aún estando en la iglesia. Aún adorando a Dios con alabanzas, no se sienten perdonados. Se sienten indignos y siempre se presentan ante Dios, siempre con llantos, que no es malo, pero muchas veces son estados depresivos y muchas veces eso no tiene solución o no se busca la solución para salir de ese estado o de esa reacción depresiva. Por eso se siente pecador e indigno muchas veces. Y eso es un gran problema porque esa persona no está identificando que tiene un problema de depresión y que eso no le ayuda. ¿Para qué? Para que pueda salir de ese problema. Entonces, es incapaz de entender y aceptar el amor de Dios. Lee la Biblia y solo dirige sus atenciones a pasajes como condenatorios. Muchas veces no creen ser dignos del amor y el perdón de Dios, porque esa persona en ese estado depresivo siempre va a buscar pasajes condenatorios, pasajes de la Biblia de maldiciones, pasajes de prédicas de maldiciones, y todas esas prédicas lo van deprimiendo cada día más, porque no siente el perdón de Dios, no siente el amor de Dios, y resulta que sabemos que el Señor dice que el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos ¿de qué? De toda maldad. Es una realidad. Pero muchas veces el cristiano repite y está en un estado depresivo y no se da cuenta. Y siempre repite y le pide perdón al Señor por el mismo pecado y sigue y es un círculo vicioso y no sale de allí porque está en un estado depresivo, pero no lo sabe. ¿Sí?
Es importante entender todas estas cosas, por eso dirigirse, digamos, dirige la atención a pasajes condenatorios. No cree ser digno del amor y el perdón de Dios. Por eso, ¿cómo podrán afectar las prédicas a estas personas? Una prédica condenatoria pues lo hunde más, porque no se siente perdonado. Por eso vamos a identificar 3 tipos de reacciones o de reacción depresiva. Eso es muy importante que usted y yo lo entendamos. ¿Para qué? Para saber cómo salir de esos estados depresivos. Y porque eso nos da a todos, mucho cuidado, esto nos da a todos los seres humanos, sea cristiano o no. A todos los seres humanos nos da esos estados depresivos. Ya hemos leído el pasaje de Caín y Abel, un pasaje muy conocido, pero más adelante vamos a ver las respuestas de allí, de cómo salir de estos estados depresivos. Pero ahorita tenemos que entender cómo funciona esto. Por eso vamos a ver 3 tipos de reacciones depresivas. La primera es reacción depresiva neurótica. Yo sé que ustedes han escuchado ese término. Una reacción depresiva neurótica es, digamos, es situacional o puntual. Cuando hay una reacción depresiva neurótica, cuando empieza esa reacción depresiva, su origen generalmente es un suceso precipitante, es decir, externo a la persona. Se llama también que exógeno, es decir, un ejemplo es cuando alguien pierde un ser querido muy amado y esa persona se murió y resulta que esa persona va a entrar en un estado neurótico. Es decir, ya pierde sus facultades. Yo no sé si ustedes han estado en un entierro y han visto personas que se quieren prácticamente tirar al hoyo con la persona que ha muerto, porque empiezan a tener un estado neurótico, ¿sí? Y muchas personas cristianas tienen estados neuróticos. ¿Por qué? Pero eso se da por una situación precipitante, por una situación externa, un impacto que ha salido desde afuera, no desde adentro, sino desde afuera. Muchas personas no tienen una buena reacción ante estas situaciones de la vida. Cuando vienen problemas, cuando hay situaciones de parejas, cuando hay soledad, cuando hay desamor, bueno, tantas cosas que pasamos en nuestras vidas, esas situaciones nosotros tenemos que saber cómo enfrentarlas y cómo reaccionar a ellas. Pero muchas veces no estamos capacitados para reaccionar porque no conocemos nuestros sentimientos. No sabemos cómo reaccionar ante esos estados depresivos y no sabemos cuando tenemos una reacción neurótica, ¿sí? Y cuando vengan esas situaciones, por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Jesús no nos dijo nada, nos dijo la verdad. Pero resulta que hoy predican el evangelio y dicen, no, venga Cristo que todos sus problemas se le van a solucionar como que si nunca le va a pasar nada. No, es todo lo contrario. Cuando venimos a Cristo, Él nos ayuda ¿a qué? Nos capacita para enfrentar esas situaciones de la vida que nos pasan a todos los seres humanos. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia no dice, no, yo como soy cristiano, a mí no me llega. A todos nos llegó. Jesús fue claro, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no sé si se acuerdan, yo sé hace 15 años o 20 años más o menos, que hubo un terremoto en Colombia, que devastó toda una ciudad, la ciudad de Armenia. Yo fui de voluntario, como seminarista, yo en ese tiempo era seminarista, y fui de voluntario para retirar escombros, bueno, para ir a ayudar allá. ¿Y saben qué pasó? Allá me encontré que muchas iglesias cristianas se fueron abajo. Y me tocó predicar en una de estas iglesias donde muchas personas habían perdido sus seres queridos en el terremoto. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros no damos un mensaje correcto a las personas. Y por eso las personas le damos un ideal y le decimos, no, venga Cristo que nada le va a pasar. Un terremoto destruyó toda la ciudad, pues todos cristianos y no cristianos. Estamos expuestos a muchas cosas. Lo que el Señor prometió fue estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Eso es lo que prometió para qué? Para que podamos ¿qué? Capacitarnos para enfrentar cuando vengan esas situaciones y tengamos un tipo de reacción positiva y una actitud correcta ante esas situaciones y no llegar a esos estados neuróticos y psicóticos donde muchos se han suicidado.
Muchas de estas personas que perdieron sus seres queridos allá en el terremoto de Armenia hace 15, 20 años creo, pude hablar con ellas, llorábamos juntos cuando yo predicaba la palabra, fue algo muy emotivo. Perdieron sus seres queridos, pero yo veía cómo Dios fortalecía a esas personas y pasaban su etapa de duelo, pero con una actitud positiva de pasar ese estado que es normal de dolor, pero seguir adelante. ¿Amén? Entonces, por eso son la reacción depresiva neurótica. La segunda reacción depresiva es psicótica. Miren esa cadena. Cuando ya no se ha pasado esa reacción positiva neurótica, viene la reacción positiva ¿qué? Psicótica. Sé que ese término lo han oído. Entonces, ¿cómo así que una reacción depresiva psicótica? Es decir, va precedida por una larga historia de continuados periodos depresivos y de tristeza. Cuando usted entra en una situación, en una reacción depresiva psicótica, es porque usted viene que tiene años sobre años con la misma situación y no ha salido de ella. Y a veces estamos cantando, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y resulta que estamos ¿qué? Opacando eso. Estamos ¿qué? Reprimiendo. Y eso está allí. Y cuando usted deja que eso siga por años en su corazón, puede ser odio, resentimiento, bueno, tantas cosas por año allí, va a entrar en una reacción depresiva psicótica. Por eso digo, precedida por una larga historia de continuados periodos depresivos y de tristeza. Lo anterior, lo neurótico, puede pasar y listo. Eso es normal en nosotros y seguimos adelante. Pero cuando yo dejo que eso haga mella en mí, entonces ¿qué sucede? Viene esa reacción depresiva psicótica en mi vida. Se presenta, digamos, alucinaciones y delusiones. Es decir, esa persona entra en un estado mental grave. ¿Por qué? Porque esa persona empieza a ver cosas irreales de la vida. No empieza a ver la realidad. Muchas personas le pueden hacer ver la realidad. No, pero mira que todo está bien. Mira que tú puedes hacer esto y la otra persona está sumida en su problema, en su situación, que no le haya salida y todo es negativo y es difícil salir de ese estado porque ya lleva mucho tiempo en eso. Se presentan esas situaciones. Puede derivar en un estado crónico de reacción maníaco-depresiva muchas veces. Con estados de melancolía, ¿sí? Personas que empiezan a escuchar canciones, muchas veces, si hablamos personas que no son cristianas, que empiezan a escuchar canciones esas depresivas o canciones sentimentales, personas los muchachos que hoy son muy maníaco-depresivos, los muchachos hoy porque perdieron la novia o el novio, pues se ponen a escuchar las canciones románticas y empiezan a sentirse de una manera fatal, de tal manera que muchos hasta se suicidan. Yo personalmente he tenido que ayudar a jóvenes y sacarlos de esa situación y librarlos del suicidio. Solo porque mi novio me dejó. Imagínense. Y apenas están comenzando la vida. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Cristianos también, que disfrazan el no escuchar canciones, canciones, digamos, que no son cristianas, que son románticas, también escuchan canciones cristianas románticas, que hay muchas canciones románticas. Y los cristianos disfrazan esa melancolía en las canciones románticas. ¡Ay! Y esas canciones románticas. Y empiezan supuestamente para sentirse bien y resulta que eso los lleva más a un estado depresivo. Porque no están atacando el problema, solamente le están dando un aliciente nomás para sentirse bien. Puede derivar en un estado crónico de reacción maníaco-depresiva con estado de ¿qué? De melancolía depresiva y otros de exaltación o hiperactividad. Es decir, se presume que hay factores hereditarios también y se le llama también bipolaridad. Usted lo han escuchado, ¿sí o no? Ah, esta persona es bipolar. Y muchas veces no identificamos una persona bipolar. No, una persona bipolar es una persona que tiene un estado ya psicótico.
¿Sí? Porque hay veces a todos le estamos diciendo ahora de moda. La gente dice, ay, ese man es más bipolar, uy, ese tipo es más bipolar. No, simplemente eso no es bipolaridad. No, una persona bipolar es cuando una persona entra en una reacción psicótica depresiva. Ya ahí es una situación ya de trato mental, precisamente. Precisan atención clínica esas personas. Escúchenme. Estas personas precisan atención clínica y psiquiátrica acompañada digamos, de terapia con base en medicamentos. Y se llama también endógena. Es decir, esas personas requieren ¿de qué? De ayuda psicológica. Pero en la iglesia le dicen a uno, no, Cristo es nuestro mejor psicólogo. Pues sí, obvio. Pues Cristo lo sabe todo. Pero ¿saben qué es lo que no saben? Lo que muchas veces estas personas, por ser facilistas en la iglesia y no dar un buen tratamiento a las personas, le dicen, no, Cristo lo hace todo. Pero resulta que Cristo, el método de Dios siempre para salvar al hombre, ¿cuál ha sido el método de Dios? El hombre. ¿Y Dios qué dejó? Disciplinas. Dios dejó dones, talentos, habilidades. ¿O no es así? O cuando el Señor le decía al leproso, un leproso que él sanó, y le dijo, ve y preséntate ante el sacerdote. ¿Por qué Jesús le dijo, ve y preséntate ante el sacerdote? Porque un leproso para poder, como ya era identificado como leproso, tenía que ir ante el sacerdote para que lo examinara y ahora sí poderlo incorporar en la sociedad. Y Jesús lo mandó. ¿Sí? ¿Por qué Jesús no le dijo, ve de una vez? No, ve ante el sacerdote. Porque el método de Dios siempre ha sido el hombre. Pero a veces nosotros pensamos que somos todopoderosos, que lo sabemos todo, que sabemos toda la disciplina. ¿Usted sabe toda la disciplina? Muchas veces yo no tengo ni idea. Y a veces no tenemos ni idea y hablamos de cosas que no tenemos ni idea. ¿Sí? Solo porque nos sabemos Juan 3:16. Y ya, mejor dicho, ya somos psicólogos, ya somos expertos en consejería, ya somos expertos en todo. Y resulta que todo eso está ahí reprimido y así se va a quedar toda la vida, porque no busca ayuda. Porque claro, como nos dan una idea facilista de que no, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lógico que sí, pero ¿eso me impide buscar ayuda? No. Si yo quiero construir una casa y yo no soy arquitecto ni nada por decir mi consultor, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar a alguien que sabe. Pero nosotros los cristianos, cuando es de algo de nuestra mente, cuando es algo de nuestra vida, creemos que lo sabemos todo. ¿Qué es eso? Porque nos han enseñado mal. Creemos que somos todos poderosos. O sea, el Señor Jesús, ¿en Él estamos completos? Sí. Pero quiere decir que en Él está la plenitud de la deidad, sí. Pero Él, su Espíritu Santo está en todos los seres humanos actuando. Y yo necesito de todas las personas. Amén. Amén. Necesito de ayuda. El cristiano a veces se cree todopoderoso como que si no necesitara ayuda. ¿Sí? Es experto en consejería, es experto en ayuda familiar, es experto en psicología y todo lo sabe el cristiano. ¿Sí? ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? Imagínense. Entonces, miren todos estos estados, estamos hablando de la segunda reacción depresiva, que es psicótica. ¿Sí? Entonces, miren la tercera reacción depresiva. La reacción depresiva involutiva se llama esta. Y se relaciona con cambios fisiológicos debido a la edad. ¿Sí? Menopausia, climaterio, baja sexualidad, tercera edad. Es decir, y los cristianos son expertos también en eso. Yo sé que muchos hemos escuchado, leemos, pero hay una disciplina que se llama gerontología. Y hay gerontólogos, personas que saben cómo manejar a las personas de la tercera edad. ¿Cómo nosotros como iglesia sabemos manejar a las personas de la tercera edad? Que cuando llega la andropausia a los hombres, la menopausia, y son muchas veces estados naturales y muchas veces le decimos a eso demonio. Y le queremos echar el demonio. Y que porque entró en un estado depresivo y resulta que eso es una reacción depresiva involutiva. Es decir, es un estado natural por la tercera edad. Que obviamente hay que saberlo enfrentar y cómo salir de eso. Pero yo ¿cómo sé eso? Yo tengo que buscar ayuda. Pero el cristiano, yo no sé qué ha pasado estos últimos tiempos,
y también nosotros los pastores tenemos que tener cuidado, porque hay veces nosotros también nos creemos todos poderosos. Creemos que todo lo sabemos y resulta que nosotros somos pastores. Amén. Entonces es importante entender todas estas cosas. Por eso, nuestra labor, digamos, efectiva debe ser en las reacciones psicóticas e involutivas, oración. ¿Cuántos creen que es bueno la oración? La oración es importante. Por eso es importante la oración. La oración es importante en todas las áreas. Yo no necesito ser cristiano, no. Si oro, hablo con Dios, eso es una bendición. Eso es lo primero, claro. Oración, acompañamiento. Yo necesito ayuda, acompañamiento, remisión médica. Muchas veces dicen, no, remisión médica no, yo tengo que ir. ¿Cómo que no? Si la disciplina del Señor la ha dejado y ha dado sabiduría a los médicos. Por eso es que yo, digamos, digo que en contra. ¿Por qué? Porque es que es algo natural. Mucha gente dice, no, que porque es psicólogo, que no sé qué, que el cristiano necesita que psicólogo. ¡Qué mentira tan grande! Entonces usted, el pastor, es psicólogo, pues. ¿Sabe cómo se maneja una situación psicótica, neurótica? ¿Sabe cómo se maneja eso? ¿O solamente sacarle el demonio? No, eso es algo natural del cerebro de las personas. Y hay personas que son expertas en eso. Pero muchas veces nosotros no entendemos. No entendemos que necesitamos ayuda. ¿Sí? Entonces, miren lo que es, digamos, en las de tipo neurótico, intervención de consejería muchas veces necesitamos. Eso nos muestra que la importancia de un buen diagnóstico. Y esto, lo que estamos viendo aquí, yo sé que les va a abrir la luz a ustedes y a mí para que entendamos un poquito de cómo estamos realmente y qué debemos hacer para vencer la depresión. Entonces, en todos los tipos de reacciones depresivas se observa que es un individuo en quien desde hace muchos años se vienen forjando sentimientos de indignidad. La excepción, digamos, es las causas orgánicas. ¿Cuáles son esas? Lesiones cerebrales, atrofias, disfunciones por alcoholismo o drogas prohibidas. Es decir, personas que han tenido esos problemas de drogadicción, personas que ya saben, eso obviamente ya es algo que ya sabemos que son personas que tienen esos problemas. Pero estoy hablando de las personas que no se dan cuenta que entran en esos estados depresivos. Rechazo por parte de los padres. El niño desarrolla sentimientos de incapacidad que lo acompañarán en la vida adulta. Por eso es importante que a los niños hay que saberlos tratar. Porque los niños son vulnerables. Y cualquier situación, cualquier circunstancia, evento, pueden cambiar el rumbo de su vida. Precisamente porque son vulnerables. Padres demasiado, digamos, censuradores o exigentes, digamos, desmedidamente, prácticamente. Y dicen que se desarrolla un sentimiento de incompetencia en los niños al no poder llevar, digamos, llenar el nivel de logros que los padres exigen. Se pierde la autovalía. Si ustedes ven hay grandes científicos en el mundo, matemáticos, que se suicidaron. ¿Por qué? Porque había tanta presión, eran muy brillantes, pero había tanta presión que eso no los ayudaba en su vida, en llevar una buena actitud ante la vida. Por eso los padres deben tener cuidado con esta parte con los niños. Padres demasiado pasivos y lejanos, que es lo contrario, ¿sí? Lejanos, crean una imagen en el niño que él es la causa de la situación y que su presencia produce disgusto y desagrado muchas veces, porque hay padres que son muy ausentes en ese sentido. Entonces, crueldad de los padres con el consecuente deterioro de la personalidad del niño. Es decir, la Biblia habla en Hebreos 12:5, dice que el hijo que se ama se castiga y se disciplina. ¿Sí? Entonces, es decir, el castigo es control y la disciplina es instrucción. El castigo no siempre es físico. El castigo, hay diferentes tipos de castigos. Castigos es el control. El niño, cuando se le dice haga la tarea a mi hijo y luego puede ir a jugar, pero entonces usted llega y no hizo la tarea, entonces le dijo, oye, como tú no hiciste la tarea, entonces no vas a jugar, entonces hasta que no hagas la tarea. ¿Sí? Él puede reaccionar diciéndote te amo, dándote besos, pero usted no le puede quitar el castigo.
Porque si usted le quita el castigo a su padre, que no lo ama. ¿Por qué? Porque no le está, ¿qué? Corrigiendo. Como padres deben ser firmes, más no que fuertes. Amén. Firmes. Y hay padres poco firmes. Muy fuertes, pero poco firmes. Y lo que genera el carácter, el desarrollar un buen carácter en el niño es la firmeza, no la dureza. Entonces, sentimientos hostiles inconscientes. Miren todo lo que está pasando. La falta de afecto y seguridad crean en la persona un fuerte sentimiento de indignidad y poca animosidad en nosotros. Temor en expresar la hostilidad hacia los padres o otras personas ante el temor de ser rechazado, inclusive, perdería el poco apoyo y aceptación que se tiene. En la vida adulta siempre se echará la culpa a ese niño. No expresa su hostilidad o rabia. De esta forma mantiene que un entorno social, pero se castiga interiormente. Y así mismo hay cristianos. Por su formación, digamos, en su infancia, dificultades en la vida adulta para ajustarse a lo que no es congruente con sus digamos, autoconceptos. Una experiencia traumática también que han tenido desde la niñez, conflicto entre impulsos, todas esas cosas. Por eso, a la luz de la impotencia que cobra la hostilidad, la ira acumulada. ¿Cuántos tenemos ira acumulada? Y no nos damos cuenta. Y lo disfrazamos muchas veces. Y tenemos ira acumulada. Y los sentimientos de autovalía, tristeza, fatalidad, en la sintomatología, siempre vemos estas cosas. Establece la siguiente ecuación. Miren, ira más autocompasión es igual a depresión. Ira más autocompasión es igual a depresión. Hay ira retenida. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, no te quedes allí, porque eso te va a causar un estado depresivo, porque eso te va a traer autocompasión y muchas personas se van a sentir indignas. Esto es, digamos, concordante con las reacciones depresivas neuróticas, como les dije anteriormente, y nos abre las puertas para poder brindar un consejo adecuado al niño, a la niña, a usted mismo, a las personas. La ira, ¿qué pasa con la ira? Es un sentimiento real, obvio, pero las personas dicen, los cristianos, no, usted no se puede airar. O peor, le dicen al pastor, pastor, usted no se puede enojar. ¿Qué dicen ustedes? No se puede, pastor, usted no se puede enojar. Y uno ve a Jesús bien enojado cuando entró al templo y hasta tumbó las mesas. ¿Sí? ¿Por qué? Es decir, airaos pero no pequéis, es decir, pero Jesús no se quedó allí. Y obviamente la ira vino por unas cuestiones injustas, no por otras cosas. Por eso es un sentimiento real o reacción propia de la naturaleza humana, que se produce cuando creemos que un derecho real o supuesto establecido por nosotros no es respetado y sobrepasado en nuestras vidas. Por eso la cantidad de derechos variarán según el criterio de cada individuo. Algunos se sentirán como reyes, otros como tapetes para piso, dependiendo de la actitud. Al haber por sobrepasados, digamos, sentimientos, o sentiremos ira y rabia, la cual puede ser tratada de dos maneras. Primero, si tenemos el poder de desahogarla contra el ofensor, es importante, porque muchas veces Caín no reaccionó de la manera que tenía que reaccionar. El relato lo leemos, pero resulta que no fue inmediato que él mató a Abel. No, eso fue que él reprimió la ira, ese sentimiento, y eso pasó mucho tiempo con eso. Eso no fue como leemos el relato. Uno lo lee y uno dice, no, y bueno, y Caín se ensanchó su corazón y mató a Abel. No, es decir, decayó su semblante. Y eso entró en un estado depresivo porque lo dejó allí y no solucionó. No sacó eso. Ni se lo dijo a Dios, ni a Abel. Y muchas veces nosotros, parejas, amigos, guardamos y lo dejamos allí por tiempos. Y resulta que eso va generando situaciones en nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Vamos entrando en esos estados, ¿qué? Depresivos.
¿sí? Si la situación continúa y debemos seguir allí, y allí mismo tenemos que buscar ayuda. Tenemos que sacar esas cosas. Amén. Niños que a veces no pueden ni hablar porque los padres son tan fuertes que ellos, ¿sí los han visto? Ellos tienen que hablar, tienen que desahogarse. Y si no se desahogan, van a explotar más adelante. Así pasa con todos nosotros. Autocompasión. Miren cómo uno dice que la autocompasión, ¿cómo es? Nací para sufrir. ¿Han oído eso? Sí. Yo he oído eso muchas veces. Nací para sufrir. No se puede ser completamente feliz en la vida. ¿Sí? La vida no vale la pena. Nadie lo reconoce a uno. Qué angustia tan infinita. Ni Dios me oye. Llévame mejor, Señor. Yo he oído esto hasta de cristianos. Están o sea, le predican la palabra a otra persona y le dicen que Cristo salva y sana, pero ellos quieren morir. Están tan aburridos de la vida que quieren morir. Pero sí le están diciendo a otro, predicándole al otro que Cristo salva y sana. ¿Qué incongruencia es esa? O sea, ¿qué vida estamos viviendo realmente? O sea, ¿qué sucede con nosotros? La suma de estos dos elementos van a disparar la reacción depresiva en nosotros. Recordemos que siempre en estos casos neuróticos hay un factor externo precipitante, como les dije anteriormente. Padres, cónyuges, hijos, jefes, profesores, cualquier persona que deba tratar con nosotros, incluido familiares también. Entonces, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó ¿qué? Su semblante. Miren, ese es un ejemplo, digamos, de estado depresivo bíblico, y hay muchos. Jeremías, el profeta Jeremías, también entró en estados depresivos, ¿sí? Por eso este evento precipitante dice que el rechazo de la ofrenda hizo que Caín se sintiera rechazado. ¿Cómo se sintió Caín? Rechazado. Reacciona con ira, se ensañó su corazón, pero no lo desahogó ni con Dios ni con Abel. No lo desahogó. Siente interiormente el rechazo y se apena por sí mismo. Decayó su semblante. Luego, luego en una segunda reacción, decide desahogar su ira y mata a su hermano Abel. Hay veces entre nosotros los hermanos nos matamos. No físicamente, pero sí espiritualmente. Nos matamos porque reaccionamos, reprimimos tanto que reaccionamos ya tratando de... Por eso la palabra, digamos, ira o odio en el griego, el odio significa venganza no consumada. Cuando usted odia a alguien, es una venganza ¿qué? No consumada. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted hasta que no lo vea eliminado, no descansa. No descansa. Eso es odio. Amén. Pero la gente no entiende. Y el cristiano, solamente polariza las cosas y dice, no, yo no lo odio. Yo no lo odio. Pero apenas lo ve, mejor dicho, quiere desaparecerlo. Y dice, no, yo no lo odio. Y todos lo disfrazamos porque queremos ser espirituales, ¿no? Queremos ser espirituales. Yo no lo odio. Y estamos, mejor dicho, con el sentimiento a flor de piel. Pero todo lo queremos disfrazar. Todo lo queremos reprimir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Eso es el Salmo 31:10. Como el salmista David expresa esta situación. Una reacción depresiva, autocompasión, continúa incluso con impacto físico. Lo que se llama las enfermedades psicosomáticas. ¿Sí han oído, verdad? Las enfermedades psicosomáticas, personas que están enfermas, pero simplemente no es nada espiritual, no es un demonio, ¿sí? No, es simplemente porque está en un estado depresivo, y cuando uno está en un estado depresivo, pues obviamente psicosomático, es decir, psicológicamente soma es cuerpo, entonces psicológicamente el cerebro afecta ¿qué? El cuerpo.
porque eso baja las defensas. Y al bajar las defensas, ¿qué sucede? Pues el cuerpo está vulnerable a todo tipo de enfermedad. ¿Qué les parece? Es impresionante, pero las enfermedades psicosomáticas son reales, ¿sí? Una reacción depresiva, precisamente. Que no tenga un autoconcepto, díceme la palabra de Dios, que no tenga un autoconcepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. No nos conocemos. Decimos que conocemos, que nos conocemos, que somos cristianos, y ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. El Señor dice, ama a tu prójimo, ¿como a qué? A ti mismo. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? ¿Tú puedes amar a alguien que no conoces? No. Imposible. La pregunta es, ¿tú te conoces? No. Y hay veces no nos conocemos. Ni yo mismo. Entonces, precisamente, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Por favor, yo debo saber en qué posición estoy. Yo debo saber hasta dónde son mis límites. Yo debo saber dónde estoy parado, quién soy, quién no soy, hasta dónde puedo llegar, dónde puedo ir, etcétera, etcétera. Yo debo saber todo eso, pero hay veces nosotros no conocemos eso y por eso actuamos de maneras que no son. Se debe tener un autoconcepto, pero equilibrado, a la luz de lo que la Biblia enseña acerca del creyente. Saber quién soy realmente, hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis dones, mis talentos, mis habilidades. Y allí determina, yo puedo ahora sí saber cómo pedir ayuda, cómo poder solucionar mis problemas. A veces nos sobrelimitamos y asumimos derechos que en realidad no tenemos, ¿sí? ¿Por qué me sucede esto a mí, Dios? ¿Lo ha dicho usted? Yo lo he dicho también. ¿Por qué me sucede? ¿Es que no se da cuenta quién soy? ¿Quién yo soy? Yo no tengo por qué sufrir. Soy el hijo del rey. ¿Será que yo no tengo por qué sufrir? No. Como Sí. por ahí dicen que para de sufrir. Nosotros, ¿cómo así? Si Jesús dijo que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Nosotros vamos a tener sufrimientos también. Nos enfermamos como todas las personas. Sufrimos decepciones como todas las personas. Sí, claro. Todo eso viene a nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Juan 16:33. Aflicción. En el griego alude a machacar y estrujar las uvas para hacer vino. De allí viene el origen de ¿qué? Aflicción. Es decir, la aflicción, así como las mujeres en la antigüedad se quitaban sus zapaticos y empezaban ¿qué? A pisar las uvas, a estrujarlas para extraer el vino. Las aflicciones pueden determinar muchas cosas, pero depende de la actitud que yo tenga, así mismo voy a recibir vino o solamente sufrimiento. ¿Sí me hago entender? Amén. Porque el Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Las circunstancias difíciles son permitidas por Dios para sacar lo mejor de nosotros, nunca para acabarnos, pues Él no permitirá una carga mayor de la que podamos resistir. ¿Qué les parece? Amén. ¿Sí? Siempre experimentaremos rechazo a nuestros digamos, en nuestros legítimos derechos serán sobrepasados. Sin embargo, lo fundamental es que siempre tendré el respaldo y la aceptación de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Siempre tendremos el respaldo y la aceptación de Dios. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que nada ni nadie en el cielo o en la tierra o aún algo del infierno nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Romanos 8:37. Entonces, ejemplos, digamos, decisivos a seguir en Filipenses 5 del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, es decir, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Se sintió mal Jesús por abandonar sus derechos? ¿Será la pregunta? Se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fue colocado en un nivel inferior al que le correspondía. Lo hizo voluntariamente, incluso siendo siervo de los hombres. Lo hizo Jesucristo. ¿Reclamó Jesús sus derechos? En ese momento no. ¿Pero sabe por qué no? Porque él sabía que iba a ganar. ¿Amén?
Amén. Él sabía que iba a triunfar. Hay momentos en el que quiere reclamar los derechos y hay momentos que no. ¿Sintió autocompasión por ello o desahogó su ira contra sus ofensores Jesús? No. No. Hay momentos en los que sí él lo hacía, otras veces no. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ningún derecho quedó en sus manos, ni siquiera tuvo un juicio justo. ¿Qué les parece? Amén. Tremendo, ¿no? Ujú. Seguramente a esa altura pensará que el creyente debe ser digamos, una alfombra donde todos pisan. No, señores y señoras. No, de ninguna manera. Eso sería pasar de la depresión al masoquismo. Y hay cristianos que le enseñan a no reclamar sus derechos y que todo el mundo le pase por encima. Eso no es cierto. Yo debo saber cuándo, cómo, dónde, por qué reclamar mis derechos. Solamente debo saber esas cosas. Y así poder actuar. Amén. Amén. Pero hay que actuar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Quien respalda y hace respetarnos, quien respalda y hace respetar nuestros derechos es Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Él nos enseña. Esto implica una vida de fe, la cual es creer que todo lo que dice Dios en su palabra es cierto. Más cierto que mis ideas o criterios. Romanos 10:17. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hiperuzo en el griego. Una elevación más alta. Por encima de los demás. Equivale a, digamos, a recuperar los verdaderos derechos, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. Los derechos serán reconocidos, luego de ser ¿qué? Y respetados. Amén. Amén. Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No juzguéis a nadie mal, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con todos los hombres. No toméis ni pienséis en venganza. Dejad lugar a la ira de Dios. La mía no sirve. Amén. Las ofensas de tu enemigo son oportunidades ¿para qué? Para ayudarle. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No seas vencido de lo malo, vence con el bien que el mal. Es un estilo de conducta que tiene como base la fe y los sentimientos. Mira desde el punto de vista de la fe, del pasado, presente y futuro. Todas las cosas ayudan a bien. Amén. Romanos 8:28. Da gracias a Dios en todo. Eso dice la palabra de Dios. Nota que esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. Por eso desarrolla una actitud de ¿qué? De perdón hacia ti mismo, hacia los demás, bíblicos de recuerdos, es decir, hacia ti mismo y hacia los demás. ¿Una actitud de qué? De perdón. Amén. Amén. Entonces, miren cómo Caín mató a Abel. Ya es tiempo de que dejemos de matarnos. Amén. Ya es tiempo de que dejemos de matarnos nosotros mismos, porque nos estamos matando a nosotros mismos. Ya es tiempo de que nosotros como cristianos dejemos de ser facilistas y dejemos de estigmatizar a las otras disciplinas, porque pensamos que nos dicen que no, sí, todo lo hace Cristo. Pero entonces el Señor no le hubiera dicho a Adán y a Eva, no, ya los creé y ya, yo tranquilo que yo mismo les voy a ayudar a sembrar. ¿O sí les ayudó a sembrar? No. No. Nos dio libre albedrío y facultades y talentos y habilidades para actuar. No menospreciemos las disciplinas de otros. No dejemos más que las personas estén reprimidas en sus situaciones con sus problemas allí sin resolver. No le demos más pañitos de agua tibia a las personas. Todo esto es un proceso que yo debo sufrir para salir de esos estados depresivos. Eso es algo real. Y si yo tengo que ir al psicólogo, si hay necesidad, hay que ir. Si ya somos cristianos, sabemos que ellos nos van a ayudar de una manera profesional. Amén. Amén. Pero es importante que ya dejemos de estigmatizar a las otras disciplinas. Nosotros necesitamos salir adelante. ¿Sí? Y yo quiero terminar con esto. Miren, ¿por qué lo digo? Y yo lo digo porque yo lo he vivido. ¿Lo he vivido de qué manera? Yo era una persona de niño que fui bastante reprimido. Todo, digamos, siempre fue reprimido. Una tía me decía yo no me acuerdo de eso, que yo estaba en una esquina y mantenía así, aislado.
sin hablar, que no hablaba. Y yo no me acuerdo de eso. Pero era muy reprimido, le tenía miedo a todo. Es decir, es impresionante. Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí en cámara, delante de ustedes, para mí era imposible hacerlo. Era imposible hacerlo. Y por eso hay muchas personas que están estancadas por no buscar ayuda. Yo soy cristiano desde los 6 años. Pero ¿saben qué me ayudó a salir adelante? Buscar ayuda. Tengo una psicóloga, una amiga que tengo hace 15 años que me ayudó. Busqué a un psicólogo joven, amigo que nos congregamos allí mismo. También busqué ayuda. Busqué a unos pastores amigos. Es decir, yo sé que nos han defraudado y nos van a seguir defraudando. Pero yo les quiero decir a ustedes, aún hay personas buenas. Amén. Amén. Aún hay esperanza, sí las hay. Hay que buscarlas. Pero lo que pasa es que nosotros nos reprimimos y decimos, que ya todo el mundo ya confiar en las personas ya no se puede. Y esos son pensamientos que pesimistas. Y ya nos encerramos nosotros mismos y no buscamos ayuda. Si usted no confía en nadie, hay ayuda profesional. Bueno, le toca pagar, pero busque, pero tiene que desahogarse. Amén. Amén. Tiene que sacar esas cosas que hay en el corazón, porque si no usted va a explotar. Usted va a explotar. Y hay muchas personas en la iglesia fingiendo ser buenos cristianos y con todos los problemas encima. ¿Por qué? Porque como muchos en la iglesia le están diciendo, no, Cristo es el mejor psicólogo. Y resulta que sí, yo no estoy diciendo que no. Él lo sabe todo. Pero ¿cómo actúa el Señor? El Espíritu Santo actúa en las personas. El método de Dios siempre ha sido ¿qué? El hombre. Y por eso Dios dejó los dones y los talentos, las habilidades a toda persona para edificar el cuerpo de Cristo. ¿No lo dice? Entonces, ¿cómo yo no voy a necesitar el corazón no va a necesitar del hígado? ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo puedo decir que digamos, que mi riñón no puede estar allí en el cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo puedo decir que yo no necesito la sangre? ¿Cómo puedo decir que yo no necesito esta mano, este pie? Es decir, todos nos ayudamos. Miren que este cuerpo es uno solo, pero es bien diverso. Y el Señor habla de que Él repartió dones a los hombres en Efesios 4:6. ¿Y para qué los repartió? ¿Para que queden allí? No. ¿Para que los miremos y los contemplemos y le digamos hola? No. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para usarlos. Y yo usé esos recursos. Era imposible que yo saliera de ese estado. Era imposible. Los que me conocen de niño y me ven predicando ahora dicen, no podemos creerlo, eso es imposible que el pastor Nixon Alan Mosquera esté predicando. Eso es imposible. Yo pagaba allí en el bachillerato y nunca expuse porque yo no quería saber nada. Era un estado traumático, pero yo busqué ayuda. ¿Y estaba en Cristo? Sí. Pero el Señor me enseñó a ¿qué? A saber de que Cristo está en las personas. Amén. Y yo sé que hay muchas cosas que le han defraudado a usted y a mí, pero todavía hay esperanza. ¿Sí lo creen o no? Amén. Todavía hay buenas personas. Y por eso yo me he colocado como ejemplo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes le crean a Dios, pero de la manera correcta. Busquen ayuda. Las hay, todas las que quieran. Y vamos a ver que buscando ayuda vamos a salir de esos estados depresivos. Porque el Señor vino a libertar a los cautivos, a los quebrantados de corazón, a los oprimidos, precisamente. Pero Dios lo hace es de esa manera. Si estás enfermo físicamente, tú vas al médico también. Pero muchas veces pensamos que tener problemas de la psiquis no es estar enfermo y no se va al médico. Hay un médico también de esta área. Y por eso nosotros debemos buscar todas esas disciplinas para poder ser verdaderamente libres y salir de esos estados depresivos. Que el Señor nos ayude
en esta tarde ya y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia. La Biblia dice, mi pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Aleluya. Caín no buscó ayuda. Escuchen muy bien. No buscó ayuda. Reprimió todo. ¿Y Caín era un hijo de Dios? Sí. Sí. ¿Era un siervo de Dios? Sí. ¿Pero qué hizo? Después de que pasó tanto tiempo y reprimió ese sentimiento allí, ¿qué hizo? Mató a su hermano. Entonces, que Dios nos ayude, por favor, no reprimamos. Si no tenemos confianza en las personas ya, busquemos un profesional, pero busca ayuda, porque ya es tiempo de que ya crezcas, ya es tiempo de que salgas de esos estados depresivos, ya es tiempo de que no seas como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto dando vueltas. Y yo sé que tú muchas veces llevas mucho tiempo en el mismo problema y no sales de él. Y solamente lo que haces es maquillarlo. Quítate esos paradigmas, derriba todas esas frases que han dicho, frases facilistas, que dicen que no hay que buscar psicólogo, que no sé qué. Derriba todo eso. ¿Sí? Porque todo ayuda, un encuentro ayuda. ¿Sí? La oración, el ayuno ayuda. Ir a un retiro ayuda. Ir a un course ayuda. Todo eso ayuda, pero recuerda, todo eso no es un fin, es un medio. Eso te ayuda para seguir adelante. Pero el que te va a dar la fuerza y el poder después de buscar todas esas ayudas se llama Dios. Él te va a dar el poder que viene de Él para ahora sí impulsarte y salir de todos esos problemas. Pero busca la ayuda que Dios te está brindando a través de tantas personas. Hubo un chiste que dice que alguien oraba a Dios y se estaba ahogando. Y le decía, Señor, ayúdame. Y el Señor le mandó una balsa y pasó por el lado de él y le dijo, no, Señor, ayúdame. Le mandó un señor en una lancha para rescatarlo y dijo que no, que quería que Dios lo ayudara. Y resulta que ese hombre se murió y fue a la presencia de Dios y le dijo, Señor, ¿por qué no me salvaste? Y el Señor le dijo, te envié una balsa, te envié un señor en otra nave, pero no quisiste. Entonces hay veces nosotros como cristianos no entendemos que Dios actúa de esa manera. Y muchas veces queremos de una manera inverosímil que Dios se presente aquí con nosotros para ayudarnos. Pero el método de Dios siempre son los hombres. Y recuerda, Dios está aquí. Él es real. Y lo sentimos porque Él es real. Amén. Amén. Él es real. Él está aquí. Yo lo puedo sentir en ese momento. Y yo sé que tú lo estás sintiendo también. Entonces, si Él es real, vamos a decirle, Señor, voy a buscar ayuda. Yo sé que tú estás aquí. Amén. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Y vamos a decir, a permitir que su presencia se mueva con poder en nosotros. Porque Él está allí contigo. Él es omnipresente, puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Amén. Cierra tus ojos y dile al Señor allí, porque Él está aquí. Con todo tu corazón. Y cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu situación, yo sé que nos tardamos en este mensaje, pero yo tenía que explicarte bien todo esto. Porque es tiempo de que salgas de esos estados depresivos. Es tiempo de que surjamos. Ya basta de seguir en lo mismo. Ya no más. Derriba todos esos argumentos facilistas que te han enseñado. Y vamos a ser realistas, porque Jesús fue realista. Él dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú estás aquí. Señor, gracias porque sabemos que estás aquí y tu promesa es vigente, Señor. Que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor.
Y si hay personas, Señor, en ese momento que están viendo ese mensaje, que pues están alejados de Dios, alejados de ti, Señor, yo te pido que toques a estas personas y que en ese momento ellos puedan abrir su corazón para que tu Santo Espíritu more en ellos, Señor, y reciban a Cristo en sus corazones, Señor, para que nunca más tengan hambre y nunca más tengan sed, Señor. Que estén abastecidos todos los días y todo el tiempo y tener todos esos recursos que tú nos has preparado, Dios, para poder seguir adelante, Señor, en esta vida, a pesar de las circunstancias difíciles, Señor. Oh Padre Celestial, toca a esas personas, esas familias que van a ver ese mensaje, o los que están viendo ese mensaje, Señor, y llénalos de tu Santo Espíritu, Señor, a esta hora, y que tu presencia sea notoria en este lugar, y que esta sabiduría que tú has expresado hoy, Señor, la puedan aplicar, oh Dios, en sus vidas, y que nosotros también la podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, para salir adelante esforzándonos, oh Dios, porque sabemos que tu palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, Señor. Y que tú les des esa valentía a los que están oprimidos, a los que están encerrados, Padre Santo, a los que están en las cárceles, a los que están prisioneros física y espiritualmente. Padre, que tú les ayudes a salir, oh Dios, primeramente de esa cárcel interna, Señor, por tantos problemas que han tenido en su niñez, por abusos que han tenido en su niñez. Muchos han sido abusados, sus derechos han sido vulnerados, han sido violentados, y que aún, Señor, actualmente están viviendo, aún siendo cristianos o no, Señor, están viviendo esa situación y no han salido de ello, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú dándoles ese poder, oh Dios, para vencer esas situaciones y salir adelante y poder abrir, oh Dios, sus bocas y confesarte, Señor, y poder pedir ayuda y poder desahogarse y poder buscar esa ayuda que se necesita, Señor, para salir de esos problemas, Padre, y poder ser felices y poder vivir esta vida, oh Dios, a pesar de las circunstancias difíciles, una vida de libertad, una vida de paz en medio de la tormenta, una vida de gozo en medio de la prueba, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Sana este lugar, sana esta familia, sana esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Y glorifícate, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y que tu Santo Espíritu, Señor, sea notorio en esta reunión, en este lugar, en cada vida, en cada hogar ahí, en la red, Padre Santo, que seas tú, Señor, sanando toda persona que esté enferma en este preciso instante, Señor, tanto física como psicológica y espiritualmente, Señor, seas tú obrando sanidad. Sea su Señor dándole la sabiduría para ir a las personas correctas, Padre Santo, y buscar ayuda en las personas correctas. Dale la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y seas tú, Señor, rompiendo toda barrera, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, Señor. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo en esa misma hora, Señor. Tu Santo Espíritu sea obrando con poder y autoridad, Señor. Tu presencia sea notoria en cada hogar en ese momento, Señor. Y gracias porque sabemos que tú estás obrando con poder y autoridad en esta misma hora, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Y gracias porque sabemos que todo tiene su tiempo, Señor. Y este ha sido un tiempo en el cual tú nos permites poder interactuar contigo, Señor, de una manera más contundente, oh Dios, más especial, oh Dios. Gracias porque tenemos nuestra relación contigo, sí, Señor, pero también nos permites tener un tiempo de calidad contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por ayudarnos. Y yo te pido que sigas dando paz en medio de la tormenta y gozo en medio de la prueba a cada persona, oh Dios, en este mundo, Señor, y en nuestras vidas, Padre Santo. Y que aquí en la Iglesia Bautista de Libertad, Señor, también seas tú, Señor, obrando con poder y autoridad en cada uno de nosotros. Gracias porque tú cambias nuestro lamento en baile. Gracias porque tú cambias nuestro lamento en gozo y alegría. Y solo tú nos has dado las herramientas hoy para que eso sea un hecho real y contundente y constante en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias.
En el nombre de Cristo Jesús, recibe toda la gloria, la honra y el honor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.